¿Cómo están? Es un gusto para nosotros estar en esta asamblea virtual con ustedes. Por la situación que estamos viviendo, pues lo estamos haciendo desde casa. Esperamos que ustedes, igual que nosotros en su hogar, y hayan puesto un altar y hayan encendido la luz que representa a Cristo, porque Él está en compañía de nosotros y de nuestras familias. Les damos la más cordial bienvenida. Nosotros somos el matrimonio de Ariel y Tania y es un gusto y estamos para servirles. Vamos a iniciar esta asamblea con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estos momentos que vas a suscitar. Te damos gracias, Señor, por estos minutos que vamos a dedicar para orar, para traerte a nuestra mente, a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, en estos momentos difíciles que estamos pasando como humanidad, que todos, Señor, vivamos en un solo amor, en un solo espíritu. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te pedimos misericordia, Señor, porque pronto acabe esta pandemia. Te damos también gracias, Señor, por permitirnos vivir estos momentos, escuchar este mensaje que hoy nos quieres dar. Te pedimos desde ya tomes este momento, Señor, esta asamblea que vamos a tener, este momento en familia, Señor, este compartir contigo. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, alabanza, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestra alabanza. Les pedimos que en casa se pongan de pie con mucho ánimo, con mucho entusiasmo para alabar a Cristo resucitado, a Dios Padre, para de verdad glorificar al Espíritu Santo con nuestro cuerpo. Les pedimos que en este momento invitan a los niños, a los jóvenes, si viven sus abuelitos con ustedes, pónganse de pie y vamos a alabar con mucho gozo, con mucho amor a nuestro Señor resucitado. Y bueno, esperamos que en casa no solamente hagan una alabanza, sino que de verdad alaben al Señor un gran rato con canciones así movidas como la del apapacho, con los niños en familia, que sigan alabando al Señor un buen ratito. Y bueno, vamos a pasar ahora a otro momento, vamos a iniciar con la prédica que la va a dar Susana. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema, un tema en el que el Señor nos recuerda el gran amor que nos tiene. Y bueno, nosotros estamos iniciando la segunda semana de Pascua, estamos en esta segunda semana en la que seguimos recordando ese misterio de la resurrección. Y vean, siempre que comparto una prédica que el Señor me llama a compartirles, me pone a estudiar y realmente le agradezco mucho porque el Señor siempre nos pone a estudiar a quienes lo necesitamos, a quienes necesitamos aprender de Él, y pues el Señor siempre me sorprende porque siempre hay algo nuevo. El Señor es tan infinito en todo lo que hay que saber de Él que yo creo que no podríamos terminar. Y vean, yo no sabía que
a este segundo domingo de Pascua, que ya se acerca. También se le conoce como Fiesta de la Divina Misericordia. Y esta fiesta, esta solemnidad fue instaurada por el Papa Juan Pablo II. Fue a partir o con base en las revelaciones hechas a Santa Faustina Kowalska, donde Jesús le mostró que el corazón es fuente de misericordia. Y de allí nace precisamente esa imagen tan hermosa que muchos de nosotros ya conocemos, que está Jesús con un corazón resplandeciente, desbordante de luz de amor, desbordante de todo el perdón y de todo el cariño y de toda la bondad que tiene para con nosotros sus hijos, aún sin merecerlo. Esta fiesta tiene, y el instaurar este día tiene como fin principal hacer llegar a los corazones el siguiente mensaje: Dios es misericordioso y nos ama a todos, y cuanto más grande es el pecador, tanto más tiene derecho a esa infinita misericordia del Señor. Y vean, yo decía, sí, todos sabemos que el Señor es un Dios de misericordia, un Dios misericordioso, pero vamos a ver desde nuestros documentos qué nos dice que es la misericordia del Señor. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1037, se nos dice que es cuando Dios quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Esa es la misericordia del Señor. El Señor quiere que nadie se pierda. Por el gran amor que nos tiene, Él quiere que todos seamos salvos, que todos lleguemos a verlo un día, a estrecharlo un día en un abrazo. Y no es más que por amor que tenemos su misericordia, porque por nuestros propios méritos realmente nosotros somos indignos de Él. Y aún así, si nosotros no alcanzamos a comprender que Él es un Padre de misericordia, un Padre de bondad, vean, yo encontré un documento que habla justamente de lo rico que es Dios en esa misericordia, y de hecho se llama así este documento que hizo el Papa Juan Pablo II, y se llama Rico en Misericordia. Es una encíclica y se llama Rico en Misericordia. Y en esta encíclica nos dice que el Señor nos revela su misericordia, que esta misericordia se encarna en el lenguaje de todo lo que Él creó, desde lo que hizo, desde la creación, la naturaleza, el cosmos, desde que nos dio una vida para disfrutarla. Nos dice que es Jesús mismo quien se encarna en esa misericordia. Es el significado definitivo en el momento en que se da a nosotros, al rebajarse a nuestra condición humana. Nos lo muestra en la naturaleza, en todo lo que conocemos, en nuestra familia, en nuestra vida, en todo lo que nos da día a día, en que se derramen bendiciones, pero nos los da también y nos los hace recordar en ese hecho que marcó a la humanidad, que fue su nacimiento, que fue el venir a hacerse como nosotros para podernos mostrar el camino. Aún siendo Dios, Él se rebajó a nuestra condición para que pudiera Él experimentar lo que nosotros sentimos, y así Él poder mostrarnos cómo ir hacia ese camino que Él nos dio, que es el amar en esta vida. Y más allá, durante su paso por la tierra, Jesús no solamente habla de esa misericordia, de hecho hay una bienaventuranza también a los misericordiosos, lo dicen algunas parábolas también, en la parábola del hijo pródigo, en el pasaje de la mujer adúltera. Él nos habla mucho de esa misericordia, pero más que eso, Jesús mismo encarna y personifica la misericordia. En cierto sentido, Él es la misericordia. En su paso por esta tierra, miremos lo que hizo Jesús. Él sanó enfermos, limpió leprosos, Él dirigía una mirada dulce a aquellos a los que a ojos humanos no se lo merecían. Sin embargo, Él no hizo distinción nunca. Al contrario,
quién se acercaba más él? A los pecadores. Al contrario, ¿a quién miraba él con una mirada compasiva y dulce? A los que más lo necesitaban, aquellos a quienes los ojos humanos eran los que menos se lo merecían. Él se acercó a esas personas, perdonó pecados, resucitó muertos, hizo ver a los ciegos. Realmente el Señor, a su paso por esta vida terrena, fue justificando el pecado y las faltas de las personas. Tenemos un pasaje muy hermoso que es el de la mujer adúltera, como ya les mencionaba, en donde se ven cara a cara la miseria y la misericordia. La miseria personificada en ese pecado, la miseria retratada en esa mujer que estaba caída, porque había caído a raíz de una falta, ¿verdad? Y la misericordia del Señor, que es grande e infinita. Y que Él les dijo, ¿verdad?, a los fariseos: el primero que no tenga pecado, que lance la piedra. Aún sabiendo que quizá Él sí la podría haber condenado, o Él sí la podría haber juzgado, porque Él no tenía pecado. Fíjense, si Él, que no tenía pecado, no se atrevió a juzgarla, pues nosotros de verdad tenemos mucho que aprender del Señor, cuál grande es su misericordia. Él justificó todo al extremo, en aquella cruz sobre todo. Este signo tan hermoso de la cruz simboliza su obra más grande de misericordia, el dar la vida por nosotros, esta cruz hermosa en la que nos dice: te amo tanto que soy capaz, que estoy dispuesto a morir por ti, te amo tanto que te entrego mi vida, y que aún a pesar de escupirlo, de maltratarlo, de herirlo y de golpearlo, Él nos justificó en esa cruz. ¿Y qué le dijo a su Padre? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él buscó justificar a todos a cuantos veía que necesitábamos de Él, sobre todo a los más pecadores. Y vean, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1994, nos dice: la justificación es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. San Agustín afirma que la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán. Dice incluso que la justificación de los pecadores supera la creación de los ángeles en la justicia, porque manifiesta una misericordia mayor. Vean cuánto nos ama el Señor. Por eso somos sus criaturas elegidas y somos tan bendecidos y tan dichosos de ser esas criaturas que el Señor ama con semejante profundidad. ¿Al grado de qué? De decir: no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, que dio su vida a pesar de que lo azotamos, sin merecerlo. Él se entregó por nosotros. Esa es la obra más grande de misericordia. A escuchar la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. ¿Me prestas la Biblia, amor? Escuchemos con atención, porque Dios nos va a hablar. Pero Dios es rico en misericordia. Con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia, ustedes han sido salvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean, nos lo vuelve a decir: Él es rico en misericordia y por pura gracia somos salvos. Y eso es precisamente lo que Él vino a enseñarnos. No hay ni un solo día, yo creo que en los pasajes del Evangelio, en donde Él no haya hecho otra cosa que instruirnos en cómo ir en este paso por la vida. Y siendo discípulos suyos, ustedes hombres, mujeres, niños, jóvenes, familias en victoria, si nos decimos discípulos de Jesús, tenemos que precisamente poner en práctica lo que Él nos vino a enseñar, el ser tan misericordiosos como Él. Y es en donde viene esta pregunta que el Señor hoy nos hace a cada uno de manera personal. En este momento no nos lo está diciendo
en pareja, en matrimonio, a mí y a mi hija juntos. Nos los está diciendo de manera personal e íntima. A ti que estás detrás de esa pantalla, hombre en victoria, mujer en victoria, niño en victoria, joven en victoria, esposos y esposas en victoria. El Señor nos pregunta, ¿realmente tienes tanta misericordia en tu corazón para decirte, discípulo mío? ¿Realmente nosotros somos tan misericordiosos como Jesús? Y hacernos esa pregunta personal, ¿realmente soy misericordioso como Jesús? Para ello tendríamos que analizar cada día de nuestra vida para poder realmente dar una respuesta. Analizar cada momento que nosotros pasamos por este camino de la vida, cómo actuamos, cómo miramos a los demás, con qué palabras nos dirigimos a nuestro prójimo, a las personas que nos rodean. No existe página en el Evangelio que pueda ser sustraída a este imperativo del amor que llega hasta el perdón. Yo creo que tendríamos también que pensar si realmente nuestro corazón es tan misericordioso como Jesús. Tendríamos también que analizar qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado allí. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado en ese momento frente a esos ciegos a los que Él les devolvió la vista? Al lado de esos leprosos, ¿hubiéramos actuado igual que Él? ¿Les hubiéramos tendido la mano como Él? ¿Hubiéramos sido capaces de mostrarles esa misericordia que Él les mostró? ¿Hubiéramos aceptado esa invitación a comer a la casa a la que a ojos humanos no eran dignos de estar con Él? ¿Hubiéramos aceptado esa invitación? ¿Cuántas veces por esa soberbia y esa falta de misericordia a veces ni le hablamos a la gente porque pensamos que es gente que no conoce a Dios o que son personas más indignas incluso que nosotros, ¿verdad? ¿Cómo hubiéramos actuado si hubiéramos estado en ese tiempo? ¿Cómo hubiéramos sido? ¿Realmente hubiéramos tenido esa mirada compasiva, esas palabras dulces, ese tenderle la mano a aquella mujer que estaba en ese momento a punto de ser lapidada? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos sido nosotros? ¿Nos hubiéramos acercado a esos pecadores? ¿Nos hubiéramos tendido para sanar a todas esas personas a través de ese espíritu? ¿Hoy lo hacemos? ¿Hoy como familias lo hacemos? ¿Qué les habríamos dicho? ¿Oraríamos por aquellos que lo necesitan? ¿Lo hacemos hoy? Hombres, mujeres, familias, ¿lo hacemos hoy? ¿Somos tan misericordiosos como Él? ¿Realmente hoy podemos decirnos discípulos de Jesús porque seguimos su camino? ¿Porque perdonamos a aquellos que menos se lo merecen? ¿Los justificamos a todos aquellos a los que vamos conociendo en los distintos roles de nuestra vida? ¿En tu familia? ¿Justificas a tu esposa por cómo actúa, a tu esposo? ¿Por cómo a lo mejor a veces te contesta? ¿Eres capaz de decir, pues es que quizá está cansado, quizá tenía hambre y por eso reaccionó así? ¿O somos como los fariseos, que condenamos? Analicemos nuestra vida. El Señor nos invita en este momento a que hagamos ese análisis desde los diferentes roles en los que estamos o en los que nos desempeñamos en este paso por la vida. Y tú que estás ahí detrás de esa pantalla, hazlo en este momento. Analiza si ese corazón es tan misericordioso como el del Señor. Analiza si realmente te has atrevido a orar por aquellos que menos se lo merecen. Si te has atrevido a decirle al Señor, Señor, perdónalo porque mira, nadie le ha enseñado. Señor, perdónalo porque mira, mi hijo está en una etapa tan difícil. Señor, perdónalo porque mira, mi esposo a veces lo criaron así, Señor, o a mi esposa viene con patrones de crianza, con unas ideas tan distintas a las que tú enseñas, Señor. Perdónala. ¿Somos capaces realmente de justificar a los demás? ¿De tenderle la mano, sobre todo a aquellos que más nos necesitan? ¿O los juzgamos? ¿O nos ponemos en el papel de jueces?
estamos dispuestos a amar hasta morir, a perdonar y morir a nosotros a lo que sabemos que hace daño a los demás, a morir a nuestras soberbias, a morir a nuestras faltas, a morir a nuestros rencores. ¿Estamos dispuestos a hacer eso por misericordia? ¿Tú estás dispuesto? El Señor nos lo pregunta hoy de frente a frente, en este segundo domingo de Pascua en el que realmente lo alabamos por su corazón misericordioso y queremos decirle: Señor, yo quiero de verdad tener un corazón tan misericordioso como el tuyo, pero realmente estoy intentando seguirte, realmente estoy queriendo ser un discípulo tuyo, realmente estoy queriendo llevar a cabo lo que veniste a enseñarme en tu paso por la vida. Y lo dice aquí, en cada día del Evangelio tú no lo mostraste, pero yo lo hago, lo estoy haciendo. Vamos a leer también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1864. Y miren, aquí viene algo muy importante, porque a veces, ¿cómo podemos ser misericordiosos con todos los que nos rodean? Desde nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros colegas del trabajo, la persona con la que nos topamos en el tráfico que viene malhumorada. ¿Cómo podemos ser misericordiosos y justificar a todas esas personas que nos rodean si a veces no somos misericordiosos con nosotros mismos? Y a veces no lo somos porque realmente dudamos de que el Señor nos perdone. Vamos a leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice en el numeral 1864: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. No hay límites en la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. A veces, como ya nos los decían, ¿verdad? En la encíclica del Papa San Juan Pablo, entre más sea pecador, más derecho tenemos a esa misericordia. Pero nosotros mismos somos los que nos negamos ese derecho si no creemos que realmente ya Dios nos ha perdonado. Y cuántas veces, por eso les decía, ¿cómo vamos a ser capaces de perdonar realmente a los que están afuera si no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos? Y vean, aquí les voy a compartir un poco de testimonio. Creo que el Señor no se equivoca en los momentos en los que a nosotros nos regala cada etapa de nuestra conversión, porque si bien sabemos, algunos es así de una conversión muy rápida en la que la persona inmediatamente sabe que el Señor lo ha perdonado, a muchos otros nos cuesta mucho trabajo. Ese es mi caso. Han pasado muchos años en los que yo ya sé que el Señor me ama, en los que yo ya sé que el Señor murió en esa cruz por mí y sé que soy amada por Él. Pero me doy cuenta también que he rechazado muchas veces esa misericordia, que muchas veces he sido tan hiriente conmigo misma por no perdonarme en las cosas que he hecho, en los errores que he tenido. Y entonces, ¿cómo puede mi corazón sanar realmente si no perdono mi pasado, si no perdono lo que viví, si no perdono lo que fui, si no perdono todos los errores que a lo largo de mi vida cometí? Y eso no me permite precisamente abrirme a esa misericordia a los demás. Entonces, que el Señor de verdad nos dé la fortaleza de regalarnos un corazón como el de Él, de sentirnos amados, de sabernos perdonados por Él y que tengamos esa valentía de también nosotros ver a los demás con esos ojos de misericordia con las que nos ve nuestro Padre amado. Retomo la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Rico en Misericordia, donde nos dice: Cristo crucificado es el modelo,
la inspiración y el impulso más grande. Basándonos en este desconcertante modelo, podemos con toda humildad manifestar misericordia a los demás, sabiendo que la recibe como demostrada a sí mismo. Sobre la base de este modelo, debemos purificar también continuamente nuestras acciones y todas nuestras intenciones. Solo entonces, en efecto, es realmente un acto de amor. En el momento en que nosotros tomamos a Jesús como ese modelo, podemos ir luchando con nuestras debilidades día a día. Si en este momento estoy, no sé, un ejemplo, siendo envidioso con alguna persona, penetrar en mí, hacer una introspección en mí, en base a esto que el Señor nos dice, y decir, estoy siendo misericordioso como Jesús, e ir modificando cada día de nuestra vida, hacer que represente un día del Evangelio vivido, un día del Evangelio en el que Jesús nos mostró cómo caminó por la tierra. Y entonces, pues valdrá mucho más, ¿verdad?, el que nosotros realmente a partir de ese modelo podamos ir haciendo modificaciones a nuestra vida y entrar en un proceso de conversión más grande, en el que ya no se vea a una Tania, a un Ariel, a un servidor que está allí detrás, que se vea al mismo Cristo. Y que a partir de esa luz que nos ha dado en el regalo de su resurrección, en esa esperanza de una vida nueva, nosotros podamos ir y compartir con los demás. Ir y hacer que aquellos que menos se lo merecen experimenten el amor misericordioso de Jesús, que vean en nosotros como si lo vieran a Él, que anhelemos realmente a llegar a ser un Cristo andando en esta tierra, que se viva nuevamente día a día el Evangelio que Jesús nos vino a predicar. Porque incluso el Señor nos lo dice, si algo hay que nosotros queremos ser, es ser felices, porque el Señor a esto nos envió, amar, y a partir de ese amor es como podemos conocer la felicidad. Y en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 7, el Señor nos dice: felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es cierto, yo creo que cuando nosotros realmente vamos haciendo ese cambio en nuestro corazón para ser como Jesús, el Señor se derrama en mucho más bendiciones y Él se muestra más misericordioso con nosotros, y no cabe duda que nos permite vivir las cosas que nos van a fortalecer, que nos van a hacer esos cambios. Y vean, un ejemplo de eso es todo lo que estamos viviendo ahorita. Mucha gente podría pensar que es realmente una tragedia, que es algo tan malo, pero el Señor tiene un plan perfecto. Y es tan misericordioso que no dudo que esta pandemia, que esta situación que estamos viviendo como humanidad, lo hizo simplemente por misericordia, porque sabe que necesitamos hacer un cambio, que necesitamos unirnos como hermanos, que necesitamos fortalecer estas iglesias domésticas para ir en este momento también como familias que conocemos a Jesús, como familias que sabemos lo que Jesús nos vino a enseñar, ir a mirar con misericordia a los que están afuera, a los más necesitados, a los que necesitan de nuestra ayuda, a realmente que ellos experimenten la presencia de Cristo vivo en esta tierra, que es a través nuestro, porque nosotros somos sus discípulos, y como discípulos tenemos que luchar realmente porque este corazón se parezca totalmente al de Cristo, porque esta mirada se parezca totalmente a la de Cristo, porque de esta boca solo salgan palabras como las que nos dijo Cristo. Que seamos Jesús andante, Jesús en esta vida, realmente diciéndoles cuánto ama a todas las personas que están allá afuera, sobre todo a las que no le conocen, sobre todo a las que pensamos que menos se lo merecen, así como lo hizo Jesús. Así pues vamos a esforzarnos por ser misericordiosos como Él, que de verdad podamos llevarles a
a los más necesitados, a los más que nosotros podríamos considerar pecadores, pero pues que nosotros somos y tenemos esa misma condición de debilidad, ¿verdad? Y que como hermanos podamos vernos también de la misma manera, siempre preguntándonos cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una debilidad, ¿estoy actuando como hubiera actuado Jesús? ¿Estoy hablando como hubiera hablado Él? ¿Lo estoy mirando como me hubiera mirado Él? Entonces, de verdad, hermanos, que el Señor nos regale a todos un corazón tan misericordioso como lo es Él, al grado de incluso poder llegar a entregar la vida por nuestros amigos, a entregar la vida por aquellos que pensamos que menos se lo merecen, como lo hizo nuestro Cristo vivo, porque Él está vivo y está aquí y está vivo porque también está presente en nosotros. Les doy las gracias, les agradezco mucho y de verdad que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios les dé la fuerza y les permita tener un corazón tan misericordioso como el de Él. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar ahora a un momento de oración. Les pido que desde su hogar se pongan cómodos, que realmente tengan una postura en la que puedan recibir a ese espíritu de amor, porque recuerden que donde dos o más nos reunimos, ahí está Jesús con nosotros. No duden que en el momento en que ustedes en familia se hinquen, se sienten, Jesús va a hacer lo mismo con ustedes, porque Él nos acompaña. Entonces dispongámonos a hacer una oración en familia. En casa pueden hacer ustedes también por sus intenciones. Nosotros no las conocemos, pero el Señor sí. Yo le voy a pedir en este momento a mi familia que me acompañe para que podamos hacer esta oración. Señor, yo te quiero pedir por todos los hombres en Victoria, para que nos des esa sabiduría, Señor, en nuestra vida, cual sea que sea nuestra situación de vida, Señor, que podamos llevar pasos hacia la santidad. Te pedimos, Señor, porque ilumines nuestra mente, nuestros pensamientos, sean cada vez más santos. Gracias, Señor, por el mensaje que hoy nos diste, por esa misericordia que manifiestas día a día a cada uno de nosotros, desde que despertamos, Señor, en las cosas que vemos, en las cosas que observamos. Permítenos, Señor, ser cada día más santos, estar en oración contigo, Señor, estar atentos a tu palabra, leer tu evangelio, Señor. No tenemos mayor ejemplo que tú, Jesucristo, como líder en tu papel. Gracias, Señor, por esa familia, esa sagrada familia que nos diste como ejemplo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por recordárnoslos en tu palabra, como bien nos lo dices en Salmos 107, versículo 1. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa misericordia, Señor, te damos gracias porque siempre que pidamos tu ayuda sabemos que vas a estar ahí para socorrernos. Gracias por este movimiento, Señor, por permitir hombres en Victoria, en esta ciudad, y que está a nuestro alcance y que es una herramienta para nuestra santidad. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. 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 Señor, gracias te damos por todas las mujeres que están viendo, que están participando en este momento, en esta asamblea virtual. Bendícelas, cuídalas, Señor. Mamita María, a ti, como Madre de Jesús, como Madre también de misericordia, intercede por ellas. Que su vida
sea una vida de constante transformación, Señor, al mirar lo que tú nos enseñaste. Danos fuerza a todas las mujeres, Señor, sobre todo aquellas por las que pasamos problemas de depresión, aquellas que nos sentimos solas, aquellas que quizá no tenemos a nuestros hijos cerca, por todas esas mujeres, Señor, que te necesitan. Dale, Señor, un corazón misericordioso, un corazón que perdone, un corazón semejante al tuyo, Señor. Regálales fuerza, regálales sabiduría, Señor. Espíritu Santo, abrázalas, consuélalas, sobre todo aquellas que están heridas. Aconséjalas, cuídalas, guíalas, Señor. Pongo a tus pies a todas esas mujeres, Señor, en la condición en la que estén, para que tú, Señor, las protejas y siempre acudas a ellas a través de tu Espíritu Consolador, Señor, a través de tu Espíritu de sabiduría y de bondad. Amén. 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 Señor, en este bendito día te quiero dar gracias por haber sido misericordioso conmigo. De la misma manera, permíteme a mí como joven el tener esa misericordia con las demás personas. Ayúdame para que con Jesús pueda entender a las personas y a no juzgarlas, y amarlas como Jesús hacía sin tener distinciones, para también poder ayudar a mi prójimo en lo que sea, sin esperar nada a cambio. Señor, a nosotros como jóvenes, danos fortaleza para perdonar a las personas que nos lastiman. También permítenos ser misericordiosos con nuestros amigos y compañeros. Danos esa fuerza para poder compartir tu buena nueva. Amén. Señor, buenas noches. Hoy te quiero dar gracias por permitirme ver la luz del sol un día más, por todas las bendiciones recibidas durante el día y por permitirme ser una niña llena de salud y amor. También te quiero pedir por todas las necesidades del mundo, en especial por todos los niños que durante esta pandemia no tienen un techo en donde dormir, por aquellos niños que no tienen un pan para llevarse a la boca, y por los niños que sufren sed de justicia día a día. Siempre guíalos por tu camino hacia la santidad, y desde pequeños muéstrales la misericordia que hay en sus corazones. Permítenos que durante este tiempo de reflexión aprendamos a ser misericordiosos unos con los otros, como tú lo eres con nosotros. Cúbrenos con tu santo manto y permítenos ser mejores personas. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Señor Jesús, hoy te quiero dar las gracias por darme una familia con quien compartir todo lo que me das. Gracias por entender a cada uno y por ayudarnos a comprendernos. Sabemos que a veces el camino que llevamos juntos puede ser difícil, pero confiamos en tu poder y sabemos que no nos dejarás solos nunca. Por eso, este día te quiero pedir que nos des un poco de tu misericordia, para que como familia sepamos entendernos mejor y aprender a perdonar, que podamos ayudar y ser misericordiosos, ser una luz para nuestro prójimo, especialmente para las familias que están separándose por falta de comunicación o de confianza. Confiamos en ti, Señor, y en tu infinita misericordia. Amén. En este momento, desde sus hogares, ustedes pueden hacer sus peticiones. No olviden que el Señor lo tenemos dentro nuestro
que el Señor nos escucha, que el Señor está con nosotros. Pueden hacer sus peticiones y su oración de acuerdo a su realidad. Y bueno, hermanos, pues en casa podemos seguir todos unidos en oración como familia. Algo que podemos hacer quizá para reafirmar más lo que el Señor este día nos ha enseñado es precisamente leer la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Rico en Misericordia. Son varios capítulos, pero yo creo que sería una actividad muy bonita para hacer en familia, a lo mejor leer un capítulo diario y de acuerdo a eso que leímos podemos cada uno decir o escribir en alguna hoja cada uno qué me falta para ser tan misericordioso como Jesús o qué puedo hacer para avanzar en esa misericordia que ya el Señor ha estado alimentando a través de lo que me ha enseñado. Ese es un documento que podemos leer. Hay otro documento que es una carta apostólica del Papa Francisco y se llama Misericordia et Miser. También está muy bonito, también podemos quizá leerlo en familia, compartir qué pensamos de lo que nuestros santos padres, el Espíritu les inspiró. Podemos compartir qué podemos hacer justamente para avanzar, para ir transformando este corazón en un corazón más lleno de Jesús, en un corazón más lleno de misericordia. Le pido a mi esposo que venga en este momento. Y pues les queremos dar las gracias